Entonces, la manera como vamos a manejar el panel es bastante sencilla también, muy dinámica, y vamos a plantear 3 preguntas básicas y las vamos a correr a todo el panel, para que cada panelista, desde la perspectiva de su propio negocio, desde la impronta que le ponen a esta industria, pues nos compartan su perspectiva. ¿Les parece? Entonces, la primera pregunta. En su rol en la industria de pagos, en las cosas creo que que hacen las personas tienen que en la presentarse. industria del medio de pagos. Sería mejor presentar a las personas, yo creo. Ah, perdón. ¿Quieres presentar a las personas? No, ellas mismas, ¿no? Yo creo. ¿Perdón? ¿Queréis presentaros? ¿No escuchaba? Ah, perdón, hay que presentar a... Eso. Perfecto. ¿Nos ayudas, por favor, presentándose para comenzar la ronda? Quizás quieres iniciar tú, Amparo. Ya, mi nombre es Amparo Nalbarte. Yo soy CEO y co-founder de Kulki. Es una plataforma de pagos que permite a cualquier negocio aceptar pagos con tarjeta, ya, por el canal online. Todo transacciones online. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina, soy socia de Conecta, que igual es una plataforma de pagos en línea. Estamos enfocados en el mercado mexicano. Sergio Furió, fundador de Creditas, una plataforma de crédito digital con garantía en Brasil. Soy Carolina Trivelli, estoy en el directorio de pagos digitales peruanos que implementa BIM, la billetera móvil, y además soy probablemente la más entusiasta de la inclusión financiera en el Perú. Como ustedes ven, tenemos diferentes perspectivas sobre el mismo problema. Entonces vamos a ver cómo fluye esto, ¿sí? Y comenzamos contigo, Carolina, ¿qué te parece? A ver, en tu rol en la industria del medio de pago, y la misma pregunta fluye para ustedes, ¿sí? ¿Cómo ven el impacto de los temas de las nuevas tecnologías en el manejo de los niveles de fraude? ¿Cómo afecta esto los ratios de aprobación de las transacciones? ¿Cómo impacta esto en sus clientes, sean estos consumidores existentes, nuevos, o sean estos comercios? ¿Cómo ven este tema? A ver, en la billetera que tenemos nosotros en BIM, en realidad es una cuenta prepagada, entonces no es la más riesgosa de las operaciones. Sin embargo, hay procesos de autenticación en los cuales se han ido incluyendo capas, como tú bien decías, justamente para darle seguridad al cliente, pero también para nosotros ir aprendiendo en el proceso. Esto es un negocio y un mercado nuevo en el caso peruano, y hay que ir paso a paso, como bien decía, sin complejizar demasiado las transacciones, pero asegurando que el sistema está protegido. La verdad que hemos tenido una experiencia muy positiva, pero hay momentos en los cuales, por ejemplo, los clientes se conflictúan cuando les exiges que cambie su PIN cada cierto tiempo por default, o cuando utilizas un token que llega a su teléfono y hay problemas con la red de telefonía. Todavía hay algunas fricciones para implementar cosas que son el estándar hoy día. Sin embargo, yo quiero enfatizar que uno de los aspectos más importantes para que todo esto sea posible es que partimos de un detalle que aquí nos parece dado, y es que exista un buen sistema nacional de identificación sobre el cual tú puedes comenzar a montar aspectos adicionales de tu proceso de autenticación. Perfecto. Bueno, en nuestro caso, yo creo que la dificultad acaba siendo que nuestro cliente o nuestro futuro cliente es un cliente no conocido, ¿no? No es un producto transaccional, sino que es un producto de crédito. Nosotros no conocemos al cliente y tenemos que validar una identidad de un cliente que nunca vimos anteriormente, ¿no? Entonces, eso hace que se complique mucho el proceso de identificación, y la solución que acabamos implementando fue un proceso de diferentes camadas a medida que el cliente se va moviendo dentro del propio proceso de application, ¿no? Al principio tenemos que hacer una consulta de buró de crédito y no queremos hacer consultas de gente que no son quienes realmente son. Es que el riesgo de ese tipo de transacción es relativamente bajo, ¿no? Y entonces ahí simplemente con el Social Security Number y fecha de nacimiento suficiente, ¿no? Ahí después vamos al segundo paso, ¿no? Que de hecho ya es una autorización para hacer una consulta en el Banco Central, que es mucho más riesgo, ¿no? Desde el punto de vista de compliance, ¿no? Y ahí ya requerimos algunas informaciones adicionales, ¿no? Y después, por último, la firma del contrato, ¿no? La firma del contrato es ya estoy entregando dinero a alguien, ¿no? En nuestro caso tenemos una fuente de validación adicional, que es la propia garantía,
del bien, ¿no? O sea, el inmueble o el vehículo, y normalmente el fraude ahí al final de la cadena, ya cuando es la firma del contrato, es muy bajo, ¿no? Puede pasar, especialmente, fraude dentro de la misma familia, ¿no? El hijo que quiere tomar dinero de la casa del padre, ¿no? Y entonces ahí yo creo que la tecnología está permitiendo, siendo poco intrusivo con el cliente, conseguir diferentes niveles de identificación del fraude y al mismo tiempo de romper la experiencia del cliente, ¿no? Hasta este punto en el panel estamos viendo la perspectiva del consumidor. Tú, Carolina, nos cuentas de un consumidor que utiliza como herramienta de pago una cuenta prepagada, lo cual reduce bastante el riesgo. En tu caso nos estás hablando de que tú otorgas créditos, con lo cual hay todo un screening detrás, hay un proceso detrás. Una repregunta antes de pasar a la segunda parte de nuestro panel, que ve la perspectiva desde el lado del comercio. Allí, ¿cómo ven los temas de lavado de dinero? ¿Cómo manejan esos conceptos tan delicados que justamente son preocupación de los órganos reguladores? Bueno, en el caso peruano tenemos una regulación bastante estricta para esto y el producto que nosotros tenemos, la billetera móvil que tenemos, es una billetera orientada a consumidores que transaccionan con muy bajos montos y operan en su mayoría, no todos, pero en su mayoría con una cuenta transaccional simplificada, que tiene unos topes que evitan hacerla una cuenta atractiva para procesos de lavado, de pitufeo, como se dice aquí, ¿no? En el caso de crédito, normalmente el lavado de dinero tiene un impacto mucho menor, ¿no? Especialmente en nuestro caso, que son tickets altos, pero relacionados a garantías existentes, ¿no? En Brasil hay una base pública, ¿no?, que tiene que ser consultada y registrada cualquier incidencia relacionada con fraude y con anti-money laundering, pero no es un problema en nuestro caso específico, ¿no? Muchas gracias. Ahora veamos la perspectiva del comercio, el otro lado de la mesa. Tenemos a Kulki, tenemos a Conecta, que justamente trabaja con tecnología emergente para sumar comercios a toda esta cadena de valor. Amparo, ¿nos cuentas cómo, de vuelta, replanteando la pregunta, refrescando la pregunta, cómo impacta las nuevas tecnologías en los temas de manejo de fraude, ratios de aprobación? ¿Cómo impacta esto en tu cliente, que al final es una tienda, un comercio? Claro, mi cliente es un comercio, pero la autenticación que hacemos nosotros desde Kulki va desde dos lados. Va por el lado, cuando afiliamos un comercio a Kulki, hay una selección, hay un monitoreo, nosotros vemos todo lo que es el KYC de la empresa, porque hay muchos casos donde hay empresas coludidas que simplemente se meten a la industria o se meten abren tecnología para aceptar pagos y se coluden y hacen fraude. Entonces, para ese tipo de casos, hay empresas también que intentan hacer lavado de dinero afiliándose a uno de estos servicios, pues hay una revisión exhaustiva de este tipo de comercios. Y por el otro lado, más de cara a las personas que compran por internet, nosotros en un momento nos dimos cuenta que los servicios de autenticación realmente limitaban el crecimiento del comercio electrónico. Lo que antes existía, que era un Verify by Visa, un 3D Secure Code, etcétera, etcétera, realmente hacía que el comercio no crezca. Las personas cuando llegaban a este punto dejaban de comprar. Entonces, como comercio, de nada les servía hacer que su cliente pues tenga sus productos en el carrito de compras cuando quería poner la tarjeta ya no podía comprar. Entonces, ante esa situación, pues, nace otro tipo de solución tecnológica que deja de lado este tema de la autenticación, ¿no? Una transacción que tenga una buena experiencia de usuario no significa que no sea segura. Ya, son dos cosas totalmente distintas. ¿Cómo lo manejamos nosotros? Trabajamos con dos cosas. Uno que es motor de reglas, personalizadas por cada negocio, donde se ponen límites de montos, de cantidad de transacciones, etcétera. Pero otro tipo de tecnología que ayuda muchísimo son estos motores de Machine Learning que van aprendiendo sobre el comportamiento del tarjetaviente. Estudian una cantidad de variables que van al interno de la transacción y que eso emite un score. Un score que nos da el potencial de qué tan, o sea, cuál es el potencial de fraude de esa transacción en particular,
¿no? Entonces, esa es la manera en que trabajamos y en realidad no nos ha ido nada mal. Al contrario, nos está yendo súper bien con este tema del fraude, que, no sé, pues en la región está en más de 1.4%, aquí en Perú estamos menos del 1% y eso es bastante bueno. Gracias. En el caso Conecta, ¿cómo ves esto? En nuestro caso hemos visto muchos cambios en el mercado, ya llevamos casi 7 años, 6, 7 años. Entonces hemos visto pues, muchos cambios en los sistemas que existen en el mercado y manejamos los dos lados, ¿no? Fraude del lado del cliente y el lado del negocio, y hemos tenido que desarrollar herramientas y sistemas in-house porque en México manejamos casi 2% en promedio de contracargos, que es un costo para el cliente muy grande. Entonces, esos son los retos más grandes en el mercado. Entonces, ha sido un enfoque importante para la compañía. Y entiendo que en el caso suyo ustedes manejan no solamente transacciones online, 100% online, sino que ahora también están incursionando en las transacciones de tarjeta presente, con OXXO, si no me equivoco, ¿correcto? Tenemos opciones de pago en efectivo en donde ofrecemos opciones para el cliente en pagos en OXXO, en donde no existe fraude, o sea, no hay contracargos. Entonces, eso también es otra opción. Ok, de acuerdo. Bien. Entonces, la segunda pregunta más o menos ha sido cubierta por la primera, y es justamente en sus negocios, ¿cómo ven que la nueva tecnología les va a ayudar a enfrentar esos retos, ¿no? Algunos de ustedes ya adelantaron algunos de estos conceptos en cómo la están aplicando hoy. Sin embargo, hay tecnología emergente. Hay temas, por decir, en el lado emisor, que es el Risk-Based Authentication, o la autenticación basada justamente en comportamiento de riesgo del consumidor. Ustedes, un poco reenfocando la pregunta, de todas las cosas que hemos estado hablando, ¿cuál creen que es el principal reto? El principal reto que justamente hace que el tema de autenticación, el tema de seguridad, el tema de validación de identidad sea un problema, desde sus diferentes ángulos. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cuál es el principal reto? ¿Cuál es la principal barrera que toda la industria tiene que ponerse a trabajar para resolver? Amparo, comienzo contigo. A ver, el tema de la autenticación, en mi punto de vista, es súper bueno, pero lo que no ha sido tan bueno ha sido cómo lo han implementado las entidades, cómo lo han implementado los bancos, cómo lo han implementado las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, otra cosa es que por más de que exista autenticación, eso no indica que no sea un sistema vulnerable. Por más de que existan sistemas de autenticación, igual puede haber fraude. Entonces, creo que estamos en una industria en la que el riesgo es una realidad y algo de fraude vamos a tener que asumir. Entonces, lo principal para mí es cómo implementamos de manera unificada estos mecanismos de autenticación. De hecho, los bancos son los que tienen la mayor cantidad de información real de sus clientes. Una persona que está comprando y que tiene una tarjeta, el banco sabe qué dirección tiene. Tiene información de sus últimas transacciones que en tiempo real se pueden cruzar, ¿no? Por ejemplo, el address verification, los bancos podrían compartir esa información para que realmente en una transacción en línea se pueda verificar y contrastar esos datos, ¿no? Existen en otros países como en Estados Unidos, pero aquí en Perú no. Los bancos necesitan abrir sus APIs o sus sistemas para que transacciones en línea puedan hacer este tipo de consultas. Entonces, estamos en un mundo donde hay mucha información que por lo menos todavía no está abierta y que yo espero que vaya por ese camino, ¿no? Porque realmente, siendo un poco más abiertos con la información, vamos a poder construir algo que funcione para todos nosotros. O sea, esfuerzo colaborativo entre las partes del ecosistema. Sí, totalmente, totalmente. Por ejemplo, nosotros no somos ajenos a... O sea, si hay un fraude en Kulki, no solo le afecta a Kulki, le afecta al comercio, le afecta al banco, le afecta a la marca de tarjeta.
Entonces, ¿qué mejor que ponernos de acuerdo las cuatro partes para crear una buena solución y decir, ok, estamos trabajando juntos en esto porque esto nos afecta a los cuatro? ¿No? En el caso de la experiencia Conecta, desde la perspectiva de todo lo que han venido aprendiendo en estos años, ¿cuál crees tú que es el principal reto? ¿Cuál crees tú que es justamente ese tema que podría ayudarnos a liberar la fricción en todo este camino? Totalmente de acuerdo con lo que mencionamos y además creo que tiene mucho que ver con capacitación del cliente. El cliente espera, o sea, el negocio espera que hay pocos rechazos, el cliente no espera el nivel de contracargos, entonces para nosotros es muy importante el tema de capacitación. ¿Qué es un rechazo bancario? ¿Qué es qué es un falso positivo? ¿Cómo bajar el nivel de contracargos? Que ellos también están muy involucrados en todo el proceso, en todo momento. Solo construyendo sobre el tema de la creación de ese ecosistema, ¿no? que estabas hablando, ¿no? Un ejemplo que nos pasa en Brasil es específicamente dentro del mercado de crédito, una de las reglas que utilizamos siempre para antifraude es Social Security Number y número de cuenta corriente de un cliente bancarizado. Solo depositas si coinciden los dos, ¿no? Entonces, así de esa forma estás trasladando el antifraude de la institución financiera, del gran banco, te la estás trasladando para ti, te beneficias de ese ecosistema, ¿no? Y una cosa que pasó recientemente se reguló la abertura de cuentas digitales y uno de los grandes bancos tuvo una falla en el proceso de aprobación, entonces vinieron toneladas de fraude a la industria, especialmente de crédito sin garantía, ¿no? Porque confías que realmente aquel Social Security Number y aquella cuenta son de la misma persona y resulta que fue fraudado el banco en el origen, ¿no? Entonces, la creación de un ecosistema que sea sano y que todo el mundo tenga fronteras a la entrada del fraude es crítico para conseguir crear buenas experiencias, ¿no? Otro de los puntos que para nosotros sería súper relevante, ¿no? Y que yo creo que la tecnología todavía no ha resuelto, ¿no? es el uso de la creación de repositorios de reconocimiento facial, ¿no? O sea, yo no conozco al cliente, ¿no? O sea, el cliente no hizo yo no conseguí validar todavía. El cliente me llega y yo puedo ver la cara del cliente, ¿no? Pero lo que no puedo saber es si aquella cara corresponde, de hecho, a aquel Social Security Number que estoy utilizando, ¿no? Entonces, en Brasil se están creando ya algunos repositorios, de hecho, una empresa con la que estamos empezando a testar algunas de estas soluciones tiene ya una base de como 5 millones de clientes con reconocimiento hecho y la variación creada, pero eso realmente cambiaría mucho, ¿no? Y nos ayudaría mucho a mejorar la experiencia, ¿no? Carolina, en tu perspectiva, y yo te pediría que le pongas el condimento de la inclusión a tu respuesta, porque probablemente estás hablando de un mercado diferente, pero donde en mi humilde entender, y yo sé que tú coincides con eso, está justamente una enorme oportunidad de negocio. Exactamente, lo que hay que asegurar es que los procesos de autenticación no se conviertan en herramientas de profundización de las exclusiones, ¿no? Y de las brechas de acceso al uso de los servicios financieros. El caso peruano es un caso claro en ese aspecto. Somos un país que hace 12 años éramos un país mayoritariamente compuesto por hogares en situación de pobreza y hoy día somos un país que bajó en 12 años de 55% de pobreza a 20%. Y entonces lo que tenemos es una clase media emergente enorme que no tiene mucha información en el sistema, que no permite autenticar las operaciones con lo que ya está en el sistema financiero y hay que buscar otros asuntos. Reconocimiento facial, huella digital, cualquiera de esos esquemas puede ser una alternativa siempre y cuando nos aseguremos que no va a basarse en la actual brecha digital que enfrentan las poblaciones excluidas, porque si no vamos a seguir trabajando y abriendo servicios solo para aquellos que ya están en el sistema. Y el desafío en el caso peruano es que los negocios y que se hagan modelos de negocio que logren entrar a ese gran grupo de población clase media, nueva clase media, que no está en el sistema, que no está trabajando y que vive en una economía totalmente del cash. En el Perú usamos 93% de las transacciones suceden en efectivo
¿no? Donde no hay ninguna autenticación, porque confiamos en la magia del cash. Sin embargo, cuando queremos digitalizar esas transacciones, sí hay un conjunto de situaciones hoy día que generan y amplían las brechas de exclusión para estos potenciales nuevos consumidores, que por su escala representan un mercado potencial enorme para el sistema. No puedo estar más de acuerdo contigo. Además, hablábamos un poquito del fraude, cómo esto frena el negocio, cuando uno se pone duro en las prácticas para poder autenticar, para poder aprobar. Pero si ustedes miran el cash, el efectivo también tiene sus retos, el efectivo también tiene sus costos. En el panel anterior se hablaba de cuánto cuesta emitir un billete, pero ¿y cuánto cuesta distribuirlo? Y cuando el billete es falso, o el billete se lo robaron al comercio que tanto le costó ganarlo, esos costos hundidos no se tangibilizan cuando se comparan con ese eventual porcentaje de fraude que estamos aquí mirando. Miren, el tiempo corre y yo sé que ustedes ya están cansados, ha sido un largo día, por más que ha sido muy interesante toda la jornada, toca cerrar. Y vamos a cerrar el panel con una, de vuelta, invitación a soñar, invitación a ver qué sigue, qué creemos que puede ser el siguiente paso, ¿no? Entonces, la pregunta para el panel ahora es, en su experiencia, de vuelta, desde el ángulo que ustedes juegan en este ecosistema de pagos, ¿cómo ven que va a cambiar la experiencia del consumidor con estas nuevas tecnologías emergentes, con estos nuevos mecanismos? ¿Cuál va a ser la experiencia del consumidor en términos de la autenticación, de la validación de identidad en los próximos 3 a 5 años? ¿Les parece si comenzamos con Conecta esta vez? Claro, lo que vemos hacia el futuro es una buena experiencia de compra. Viendo los casos de éxito que tenemos en Conecta, los casos más grandes son los que están 100% enfocados en una buena experiencia de compra. Ni hablamos de blockchain, tecnologías, hacia el futuro es simplemente una buena experiencia de compra y eso hace una diferencia. Para mí el futuro está todo relacionado a Big Data, información disponibles, APIs abiertas, información on demand. O sea, mientras más se democratice la información, mejor sistemas de autenticación vamos a tener, mejor soluciones vamos a tener. Yo creo que no va a haber una solución única. En función del requerimiento, del tipo de transacción, van a haber diferentes componentes de validación. A veces me pregunto, los señores de Apple tendrían que, ellos tienen el teléfono, y si tienen el teléfono, ellos saben quién es la persona, y sabiendo quién es la persona, es muy triste que esa persona siempre tenga que identificarse conmigo en mi website o en mi app, siendo que está en el teléfono de ella, ¿no? Para determinados tipos de transacciones. En otros casos, pues al final lo que estamos diciendo antes, ¿no? Biometría y reconocimiento facial, no me sirve de nada si yo no conozco al cliente. Para que sirva, tiene que tener un repositorio central donde todo el mundo pueda consultarlo, ¿no? Entonces yo creo que cada tipo de transacción va a tener la mejor alternativa para el cliente que va a generar la mejor experiencia, ¿no? Y al final es más negocio para todos y más bienestar para la población. Para mí el desafío aquí no viene por el lado de la tecnología. Yo tengo total confianza, como seguro todos los presentes, en que la tecnología avanza rapidísimo. Vamos a tener soluciones muy creativas, muy diferenciadas para solucionar los distintos pedazos y capas que haya que solucionar. El principal problema es que a esa misma velocidad no se dan las reformas institucionales, no se generan las normas, no se generan los registros administrativos que sean capaces de ser articulados con la nueva información, no se generan estos espacios de democratización, de APIs abiertas y, sobre todo, los sectores públicos, que son unos generadores de información valiosísima, sobre todo para los procesos de inclusión financiera, no se mueven a la velocidad que la tecnología necesita. Y con ello vuelven a hacer posible que las brechas se expandan y dejes fuera del sistema a una gran cantidad de clientes sin los cuales muchos de los negocios no van a ser rentables. Perfecto. Bueno, el tiempo se nos va muy rápido otra vez. Yo de verdad quería agradecerles a cada uno de ustedes
Quería agradecerle de nuevo al público porque la audiencia ha sido estoicamente valiente quedarse hasta ahora, pero que no les hayamos aburrido y que aquí estos expertos hayan podido compartir con ustedes alguna perspectiva que ustedes puedan analizar, puedan ver y puedan interiorizar en sus propios negocios. De verdad, nuevamente las gracias a ustedes, gracias a los organizadores del evento porque creo que esto es un espacio que se necesita y nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.